los que no me conozcan, soy Lobo Tops. Y yo soy el grande e inigualable Lobito Craft, que en la descripción estará mi canal para que se suscriban hacia él. El día de hoy hablaremos de Top 10 cosas que no sabías de México. La estructura más antigua de todo América. La moneda, o más conocida como la Casa de Moneda de México, es un órgano descentralizado del gobierno federal mexicano, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es responsable de acuñar las monedas de curso legal en el país, conforme a las características y denominaciones que establezcan los decretos del Congreso de la Unión y a las órdenes de acuñación del Banco de México. Fue fundada en 1535 y es la más antigua de América. 9. El primer presidente de México. Obviamente los resultados que van a escuchar ahorita mismo tal vez no sean los verdaderos o tal vez sean los verdaderos, pero bueno, ni modos, ahí les va al caso. Los resultados fueron anunciados el 1 de octubre de 1824 y la mayoría de 17 estados, Guadalupe Victoria fue electo presidente de la República. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de los Estados Unidos mexicanos para el periodo de 1825 a 1829. La posición a nivel mundial de México. Desde su ingreso al GATT, Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, por sus siglas en inglés, en 1986, México ha acumulado a la fecha de 10 tratos de libre comercio con 45 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de comercio, acuerdos de complementación económica y los acuerdos del alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. Eso y su participación activa en organismos y foros multilaterales lo ha llevado a lograr hoy casi 800 mil millones de dólares al año con el resto del mundo. Así lo confirma la Secretaría de Economía. Con las cifras anteriores, México se coloca como la economía 11 a nivel mundial, perfilándose al lugar número 10. En América Latina es la economía número 2 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál fue el enemigo más grande de todo México? Exigencias de indemnizaciones del gobierno francés al mexicano. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Eso quiere decir
que nada más se llevó por un año esta guerra hasta que terminara el 9 de marzo. México desciende de una de las tribus perdidas. Enlace Judío México. Según el portal 20min.com.mx, en una lista creada por el usuario Daniel Cordero, México sería descendiente de la tribu de Menashe, o más conocida como Menaces, e Israel de la tribu de Yehuda, o más conocida como Judea. Aunque dicha atribución de las tribus y su descendencia no es documentada, quisimos compartirla con ustedes como dato insólito. Según al Génesis, Abraham engendró a Isaac y a Jacob, que tuvo 12 hijos. Su misión la fundación del reino de Judá y el reino de Israel. Entonces 12 hijos serían posteriormente reconocidos como los patriarcas, de donde provienen las 12 tribus de Israel, en la que Josué repartió la tierra prometida, la tierra de Canaán, o también Palestina, Judea y hoy Israel, tras el regreso de Egipto. ¿Qué significa Parangaricutirimícuaro? En el Estado de México de Michoacán, es un pequeño pueblo cerca del volcán Paricutín. La ciudad se llama Nuevo porque el San Juan Parangaricutiro original fue destruido durante la formación del volcán Paricutín en 1943. Junto con el pueblo de Paricutín, San Juan Parangaricutiro fue enterrado bajo cenizas y lava. Las cimas de las catedrales del viejo San Juan Parangaricutiro todavía sobresalen de los depósitos volcánicos. Nuevo San Juan Parangaricutiro se encuentra a unos 8 kilómetros al oeste de Uruapan, ya 16 kilómetros al este del pico de Paricutín, en el centro de Michoacán. El código postal de la aldea es 60490. Como muchos lugares en México, es conocido localmente por varios nombres no oficiales: San Juan, Nuevo San Juan, Parangaricutiro. Son todas las variaciones. San Juan Parangaricutiro es también conocido como Parangaricutirimícuaro. El toponimismo más largo de México. Algunos creen que Parangaricutirimícuaro es una leyenda urbana y no existe. Es el objeto de folclore de muchas fábulas ficticias. La palabra en sí es una lengua twister y también se utiliza en lengua más larga, twister. Incluye palabras sin sentido, similar a Parangaricutirimícuaro. Por ejemplo, el pueblo de Parangaricutirimícuaro se va a despangaricutirizar. Quien logre despangaricutirizarlo primero será gran despangaricutirizador. El meteorito de México. ¿Sabes que el meteorito que se cree que provocó la extinción de los dinosaurios se estrelló hace 65 millones de años?
en lo que actualmente es el pueblo de Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán. El impacto formó un cráter de 180 kilómetros de diámetro que actualmente es sepultado a 600 metros de profundidad. Fue descubierto en 1981 cuando trabajadores de Pemex hacían perforaciones en busca de yacimientos petroleros, detectando un cambio brusco de la densidad a esa profundidad. México tiene un significado. México significa en el ombligo de la luz, del náhuatl Metzli, luna, y Xichtli, ombligo. Los aztecas lo pronunciaban Mexico. Los españoles lo escribían México, ya que no existía la pronunciación de la J. Cuando cambió la geografía de la X a la J, se empezó a llamar México, pero se siguió escribiendo México, lo cual es válido, pues la Real Academia de la Lengua permite excepciones para nombres propios. ¿Dónde es la presidencia de México? La residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama Los Pinos, no porque en ella abunden esos árboles, sino en recuerdo de una huerta en Michoacán donde el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en habitar dicha residencia, conoció a su esposa. Número 10. El castillo. Saben que es un castillo, ¿verdad? No tengo que explicárselo, pero creo que ya lo van a entender con lo que les explique. El castillo de Chapultepec es el único castillo construido en el continente americano. Eso quiere decir que en el continente americano nada más existe un castillo creado y nada más. Espero que el video les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hagan su tarea y nos vemos en otro video. Chao.